Hermanos, tomen asiento, por favor. Le damos muchas gracias a Dios por este primer domingo del año 2017. Yo les platicaba a algunos que a veces el enemigo, sin sentirlo, uno empieza a trabajar en uno para algunas cosas que van a ser inmensamente benéficas, sean anuladas. Yo pensando que el fin de año tocaba el sábado y luego el siguiente día, hoy, domingo, íbamos a estar llegando 1 o 2 de la mañana a la casa, pues muchos por la desvelada o por lo que sea no iban a venir, entonces pensábamos solamente tener un culto. No había tomado yo consenso, estaba ahora sí que haciendo el aspecto unilateral. Alguien me dijo, hermano, tome consenso porque muchos sí quieren quedarse al segundo culto. Y al tomar el consenso, como ustedes saben, fue un buen grupo que levantó la mano que sí querían que tuviéramos el segundo culto. Y como ustedes constataron, la mayoría de los que están aquí, fue un culto, tanto el primero como el segundo, excelentes cultos, hermanos. La verdad, estuvimos recibiendo el año. Bueno, yo por lo menos como pastor me sentí, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues muy bien, muy a gusto. Y diríamos nosotros, muy nutrido, tanto el primero, pues ni se diga, pero el segundo culto, bastantes hermanos estuvimos en el segundo culto. Fueron muy poquitos en realidad los que después de cenar se fueron a sus hogares, y por algunas razones justificadas inclusive. Entonces, hermanos, ¿cómo trabaja a veces el enemigo? Sin sentirlo podemos ser influenciados por él a tal grado que hagamos cosas que, pudiendo ser benéficas y buenas, resultan, pues se anulan como para dañar aquello bueno que honraría a Dios y que glorificaría a Dios. Evangelizar es algo bueno. Y diríamos nosotros, dentro de los ministerios de la iglesia, uno de los ministerios principales. Todos los ministerios, quiero decirles que son importantes. No podemos menospreciar en aras de un ministerio, menospreciar otros. Tenemos 5 ministerios como iglesia y en ellos está basado el plan de trabajo de nuestra iglesia. Y todos tenemos que reforzarlo y todos tenemos que apoyarlo y todos tenemos que llevarlos a cabo. No podemos en aras de algún ministerio menospreciar otros, no, pero dentro de los 5 ministerios, creo que uno de los ministerios principales dentro de estos 5 es el ministerio de proclamación. Es cierto, hermanos, que tenemos que evangelizar y tenemos que hablar del Señor y procurar ganar personas para Cristo. Pero cuando de esto se trata, nos preguntamos de qué debemos asegurarse o de qué debe asegurarse usted o yo al evangelizar. ¿Qué debemos asegurarnos? Este es un tema general que va a incluir por lo menos 2 temas más que allí están programados en el tablero de la sermonística. Y este es el primer tema de los 3. Todos llevan el mismo título, los 3 temas. ¿De qué debe asegurarse el que va a evangelizar? Solamente que en este tema trataremos 3 cosas solamente de las que debemos asegurarnos. Posteriormente en los demás temas estaremos tratando algunas otras cosas de las que debemos ir asegurándonos el que va a evangelizar. Y pensando en este tema, hermanos, hay 3 cosas que debemos asegurarnos el que va a evangelizar. Primeramente, asegurarse de su propia conversión. Asegurarse de su propia conversión. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener está en presente allí, no tendrá, tiene. En el momento en que la persona escucha el mensaje de salvación y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Debemos asegurarnos primeramente de nuestra propia conversión. Hay que saber narrar nuestro testimonio personal de conversión. Mi vida antes de que Cristo entrara a mi corazón. ¿Cómo era? ¿Cómo me sentía? Hay que saber, hermanos, narrar cómo el nombre de Jesús llegó a significar más que un mero nombre para mí. Hay que saber narrar cómo, cuándo y dónde Cristo entró en mi corazón. Yo sé que en este punto sobre todo, a veces muchos tenemos pues dificultad porque aceptamos a Cristo en un determinado momento, ni siquiera anotamos la fecha ni nada, y si allá con el tiempo nos preguntan, oye, ¿cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo te convertiste? ¿Cuándo naciste de nuevo? Pues sepa, yo me acuerdo que lo hice, pero hace tiempo no anoté absolutamente nada. Puede ser que suceda esto, pero puede ser que en muchos casos no. En muchos casos la persona sabe cómo, cuándo y dónde Cristo entró en su corazón. Como mínimo debe saber que Cristo entró en su corazón, si no se acuerda con exactitud la fecha. Había un hermano, yo les he dicho, que ya inclusive muy fiel al Señor en la iglesia, pero él siempre tenía, porque algunos predicadores y algunas personas pues hacían mucho énfasis de saber cuándo Cristo entró en nuestro corazón, que si no se sabía cuándo, es seña que todavía no había entrado. Algunos se han atrevido a decir esto. Yo en lo particular no estaría de acuerdo con esta expresión así, ni nada, porque puede haber casos que inclusive personas verdaderamente convertidas que ni supieron con exactitud cuándo en realidad le entregaron sinceramente la vida a Cristo y cuándo lo recibieron como su Señor y Salvador y fueron salvos. Pero habrá casos muy claros en cómo, cuándo y dónde Cristo entró en nuestro corazón. Si es el caso, hay que tenerlo muy específico, muy claro nosotros. También, hermanos, hay que saber narrar lo que Cristo significa para mí hoy. ¿Qué era antes? ¿Cómo llegué yo a conocerlo? Ahora, ¿qué es Cristo para mí? ¿Qué significa? Este es nuestro testimonio personal en este aspecto. Tenemos, hermanos, esto también nos da seguridad en nuestra propia conversión. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué debemos asegurarse el que va a evangelizar? Primeramente, de su propia conversión. No podemos dar lo que no tenemos. Hablando de un evangelio verdadero, hablando de un evangelio falso, lo que dan son conocimientos de la palabra de Dios, son formas de vivir hasta extremas y complicadas, pero no están dando un plan salvífico, están enseñando un vivir muy complicado que es difícil que la gente lo lleve a cabo, y desde luego culminando siempre con su salvación por obras o por méritos propios. Pero hablando del verdadero evangelio, hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Queremos nosotros verdaderamente dar el plan salvífico verdadero para que la gente se convierta. Tenemos que ser primeramente convertidos nosotros, ¿sí? En este caso. También, en segundo lugar, hay que asegurarse de los materiales que vamos a utilizar para evangelizar. Por ejemplo, algunos usan el Nuevo Testamento marcado ya con los textos específicos de evangelismo. Allí van siguiendo, leen un pasaje y ese pasaje lo manda a otra página, inclusive con la página, y ya está marcado allí el pasaje, y así se van hasta que presentan el plan de salvación con el evangelio marcado en ese sentido. También otros utilizan la carta a los romanos. Es muy efectiva con los que se denominan católicos romanos. Podemos dar el plan de salvación usando solo la carta a los romanos también. Otros más utilizan las 4 leyes espirituales.
u otros folletos parecidos que explican sencillamente el camino del Señor, el camino de salvación. Algunos más diseñan su propio plan. Nada más que si este es el caso, hay que asegurarse de que contenga el plan de salvación en su totalidad, que no sea un plan incompleto. Si yo voy a formular mi propio plan, no sacado de los planes ya con la explicación correcta del Evangelio para salvación a la gente, yo hago mi propio plan, debo tener cuidado que sea el plan completo de salvación. Y lo presento. Lo cierto, hermanos, que hay que asegurarse de los materiales que vamos a utilizar para evangelizar. ¿Sí? Y aquí un plan comúnmente usado. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la pena o la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:8-9 dice que no es por obras la salvación, pero Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y Juan 3:16 nos dice que Dios nos ama tanto y quiere que seamos salvos de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros aquí en esta tierra. Romanos 10:9-13 nos menciona que hay que invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra invocar aquí significa, hermanos, no gritarle a Dios o Dios, no. Aquí la palabra invocar significa orar, entregándole la vida a nuestro Señor e invitándolo a que pase a morar en nuestro corazón. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Y Romanos 8:38-39 dice que la salvación es eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, espada o peligro? Antes bien, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es un plan sencillo para presentarle a las personas de salvación. También, hermanos, podemos presentar el plan de salvación como un acróstico, usando solo la carta a los romanos y usando la palabra gracia. Podemos presentar el plan de salvación, por ejemplo, con la G de gracia. Podemos explicar o decir acerca de la guerra entre el hombre y Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Guerra entre el hombre y Dios. La R, estamos haciendo el acróstico de gracia. La R es renacer o vida eterna. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que a través de Cristo renacemos. La A, amor. Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La C, confesión. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La I, invocación. Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la A, amparo.
Nada nos separará de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Estoy cierto que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el plan de salvación en un acróstico usando la carta a los romanos y usando la palabra gracia. Por eso, hermanos, hay que asegurarnos qué material vamos a utilizar para evangelizar. También, en tercer lugar, hay que asegurarse de su manera o de la manera que vamos a entregar el mensaje. ¿De qué manera yo voy a entregar el mensaje? Primero, sea amable y cortés. Nuestra amabilidad habla más fuertemente que nuestras propias palabras. No podemos ser déspotas ni ir atacando a la gente ya en el mismo momento en que vamos a empezar a hablarle de Cristo a las personas. Hay que ser amables y corteses. Alguien dijo, lo cortés no quita lo valiente. Sea breve y conciso. Extendernos mucho no significa ser más efectivo. Ser claros, concisos y precisos es más importante. Use frecuentemente el nombre del inconverso. Es muy necesario hacerlo lo más personal posible, porque de tal manera amó Dios a Juan, que dio a su Hijo unigénito, para si Juan cree en Cristo, acepta a Cristo, Juan no se pierda, mas tenga vida eterna. No se dé por ofendido. Está en terreno del inconverso y se expone a toda clase de ataque. Dios es quien nos va a guiar. Dios es quien nos va a estar guiando. Use el Nuevo Testamento y permita que el inconverso lea los pasajes en lugar de usted mismo, de preferencia. También aquí hay que tener cuidado de que si el inconverso no sabe leer muy bien o apenas va deletreando y cambia una palabra por otra, no hay que meter tampoco en problemas a la persona. Pero si nosotros al estarle hablando nos damos cuenta que sí puede leer bien, pues hay que permitirle que él vaya leyendo los pasajes, porque la palabra de Dios va a penetrar más en su mente, más en su corazón, al estarlos él leyendo los mismos pasajes. Si el inconverso no acepta su invitación para recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, deje la puerta abierta, tanto como le sea posible. Si anticipa un no, dele la opción para que más tarde diga un sí. No se la cerremos, porque puede ser que nosotros se la cerremos, pues diciéndole, mira, ya que no quieres arrepentirte ni aceptar a Cristo, de por sí estás perdido y condenado, no tendrás esperanza en lo más mínimo, eres un caso perdido. No, de ninguna manera. No te animaste ahorita por las razones que sean, mira, pero hay que estarle pidiendo a Dios que te siga dando oportunidad. Piénsalo, medítalo, a lo mejor al rato, el día de mañana, te decides por aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida para ser salvos. Hay que procurar dejar la puerta abierta en este caso. Use pastillas de menta para refrescar la boca o el aliento. Es muy importante que cuide su higiene. Así el inconverso entenderá mejor cuando hablamos de la limpieza de corazón. En este primer tema, ¿de qué debe asegurarse el que evangeliza? Hice énfasis en 3 cosas. Hay que asegurarse de nuestra propia conversión, porque no podemos dar lo que no tenemos. Hay que asegurarse de los materiales que usamos para evangelizar. Y hay que asegurarse de qué forma voy a entregar el mensaje de salvación. Seguir a Cristo y hacer su bendita y santa voluntad no tiene que ver solamente con una línea de cosas o una verdad. Es una gama de cosas omniabarcante que incluye la vida cristiana
robusta, obediente a nuestro Señor. Pero entre ellas, hermanos, está el hablarles de Cristo a la gente para que se salve. Es la misión de la iglesia. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que cumplir esta misión. Y de hecho, pues tantos propósitos buenos que escuchamos en el culto de fin de año. Dios puede ayudarnos a que se salven mucha gente en este año. Por eso, hermanos, hay que tener claro algunas cosas cuando evangelizamos, como en este tema. Vamos a ponernos en las manos de Dios y en los dos temas restantes vamos a seguir viendo de qué debe asegurarse el que evangeliza. Bendito Dios, gracias, porque en esta vida, Señor, qué triste es escuchar noticias como la que nos daba el hermano Almanza, de esta muchachita tan jovencita, ya partió de esta tierra hacia la eternidad. ¿En dónde está, Señor, su espíritu? Estará contigo en tu presencia, al menos que haya sido salva por Jesucristo aquí en esta tierra y le haya llegado el evangelio de salvación en forma clara y ella te haya recibido, aceptado como Señor y Salvador. Es cierto y verídico que estaría contigo o estará contigo allá en tu presencia. Pero si no fue el caso, Señor, su espíritu ya lo llevaron los ángeles al tormento eterno en espera del juicio final. ¡Qué tremendo, qué terrible, Señor! Pero esa es la enseñanza clara de tu bendita y santa palabra. Por eso, cuánta necesidad hay de que nosotros prediquemos el evangelio. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Ayúdanos, Señor, para que nosotros que te conocemos y que eres ya nuestro Señor y Salvador y somos parte de tu pueblo, permite que hagamos como hizo Isaías cuando tú preguntaste, oh Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que ese sea el sentir y el pensamiento de cada uno de nosotros los que te conocemos y Jesucristo ya nos ha salvado y mora por medio de su Espíritu en nuestro corazón. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y que tu palabra no vuelva vacía ni en ninguno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Haga para lo que tú le enviaste en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.